Hola, buenos días a todos. El día de hoy, como parte del curso de electrocardiografía, veremos la clase de bloqueos auriculoventriculares del doctor Óscar Andrés Pérez Orpinel y les voy a dar este tema. Recordando un poquito de generalidades, no solamente de curso de electro, sino de fisiología cardiovascular, recordemos que el ciclo cardíaco es esta serie de eventos eléctricos, mecánicos, acústicos y hemorreológicos que van de un latido a el inicio del otro. Y en cuanto a la electrocardiografía, nos interesan mucho los fenómenos eléctricos, los cuales cada uno de ellos, dentro del ciclo cardíaco, tienen una traducción en este registro que llamamos electrocardiograma. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en algo que se llama intervalo PR. El intervalo PR representa el tiempo que dura la exploración de la aurícula y el viaje del estímulo a través de la unión aurículo-ventricular. Es decir, es el tiempo que dura el estímulo eléctrico en activar las aurículas y en llegar a los ventrículos. Va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, como vemos aquí en la figura del lado izquierdo. La duración normal de este intervalo PR va a variar entre 0.12 y 0.20 segundos. El periodo refractario del nodo aurículo-ventricular va a tener una duración inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Esto quiere decir que a frecuencias cardíacas más altas o a mayor frecuencia cardíaca, el intervalo PR se va a hacer más corto y viceversa. Sin embargo, usualmente en la taquicardia sinusal, el intervalo PR difícilmente va a ser menor a 0.12 segundos. Y de igual manera, en la bradicardia sinusal no debe ser mayor a 0.20 segundos. Es por ello que ante una frecuencia cardíaca normal, si tengo una duración menor a 0.12 segundos, nos va a sugerir un síndrome de preexcitación, como se vio en la clase previa. Y con una duración mayor a 0.20 segundos, nos va a sugerir un trastorno en la conducción auriculoventricular, en este caso un bloqueo auriculoventricular. Cuando el frente de onda de exploración se retarda o bien se bloquea completamente en el nodo auriculoventricular o en el haz de His, hablamos de un bloqueo auriculoventricular. Y según el grado del trastorno de conducción, vamos a dividir estos bloqueos en bloqueos de primer grado, bloqueos AV de segundo grado, los cuales a su vez se van a dividir en tipo MOVITS 1 y MOVITS 2, y por último bloqueos de tercer grado o bloqueos completos. Como podemos ver aquí, unos ejemplos que vamos a desglosar más adelante. En cuanto a los bloqueos de primer grado, estos van a ser un simple retraso de la conducción del impulso proveniente de la aurícula a nivel de la unión auriculoventricular. Esto va a ser debido a un aumento del periodo refractario relativo de estos tejidos, y en el electrocardiograma lo que vamos a ver es que todos los estímulos provenientes del nodo sinusal van a ser conducidos hacia los ventrículos, pero con un retraso, y se va a caracterizar por un intervalo PR mayor a 0.20 segundos, que quedamos que era nuestro límite de normalidad. Como podemos ver en el electrocardiograma o en la tira que se muestra a continuación, vemos que tenemos ondas P, y las ondas P siempre van a estar seguidas por un complejo QRS, es decir, toda la P que se produce es P que se conduce y que produce un complejo QRS. Todo estímulo que se forma en el nodo sinusal va a atravesar el nodo AB y va a formar un complejo QRS que nos va a representar la despolarización de los ventrículos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a medir cuánto mide este intervalo PR, que como recordamos es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, en este caso va a ser de 0.24 segundos. Nuestro límite normal era 0.20, es decir, hay un retraso, está prolongado este intervalo PR. Podemos hablar aquí de un bloqueo AB de primer grado. A veces este retraso puede ser tan extremo que la onda P se puede llegar inclusive a fusionar con la onda T previa. Como vemos en este electrocardiograma, podría parecer que no hay ondas P. Si somos un poco más observadores, podemos ver que esta pequeña muesca que se ve al final de la onda T corresponde en realidad a la onda P y que esta va a estar presente durante toda la tira de ritmo y que por cada onda P que se produce hay un complejo QRS que le sigue. Si nosotros medimos el intervalo PR en este caso, va a ser de 0.28 segundos. Como pueden ver, parecería que no hay P, pero está escondida aquí en esta muesquita que se ve aquí al final de la onda T. Siempre está presente y siempre le sigue un complejo QRS, pero el intervalo PR está muy prolongado. También este trazo correspondería a un bloqueo AB de primer grado. Aquí vemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el cual podemos ver que el ritmo de base es sinusal, es decir, vemos ondas P en el electro. Después de todas las ondas P que vemos,
le sigue un complejo QRS, es decir, por cada P hay un QRS, como podemos ver aquí. Si intentamos ver otro criterio para saber qué es sinusal, vemos que la onda P es negativa en ABR y es positiva en D1, D2 y ABF. Entonces sabemos que el impulso está generando el nodo sinusal. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver más detalladamente el electrocardiograma, nos debe llamar la atención que la distancia que hay entre la onda P y el complejo QRS es amplia. De tal manera que si yo mido el intervalo PR de este electro, vemos que es 0.48 segundos, es decir, está muy prolongado. En conclusión, tenemos una onda P presente, el QRS sigue a cada P, pero el intervalo PR va a estar constantemente prolongado. Por ende, nuestro diagnóstico electrocardiográfico de esta tira es un bloqueo AB de primer grado. En cuanto a los bloqueos AB de segundo grado, estos van a corresponder a una interrupción intermitente en la conducción del estímulo proveniente de la aurícula a nivel de la unión auriculoventricular. Se ha de ver a dos alteraciones principalmente: un aumento en el periodo refractario relativo, permitiendo el paso del impulso pero con lentitud, y también un aumento en el periodo refractario absoluto, lo que impide la conducción del impulso. Por ende, vamos a ver que en ciertas ocasiones el estímulo va a quedar bloqueado. Podemos clasificarlo en dos tipos: tipo Movitz 1, que es el que está caracterizado por el fenómeno de Benkeva, que vamos a desglosar a continuación, y el tipo Movitz 2. En el caso del bloqueo AB tipo Movitz 1, que quedamos que es de los de segundo grado, este tipo de bloqueo, la conducción se va a hacer cada vez más difícil, hasta que va a llegar un momento en el que la onda P no va a conducir. En cada latido se va a ir alargando el periodo refractario relativo hasta que uno de ellos cae en periodo refractario absoluto, por lo que si recordamos las clases de fisiología, por la definición de un periodo refractario absoluto, es que el tejido es completamente inexcitable independientemente del estímulo que se le aplique. Entonces el estímulo va a quedar bloqueado. Este va a estar caracterizado por algo que conocemos como el fenómeno de Benkeva. El fenómeno de Benkeva, que es el que nos va a decir o nos va a dar las características del bloqueo Movitz 1. Vamos a ver un aumento progresivo del intervalo PR hasta que se va a bloquear el estímulo auricular. Si vemos aquí, vemos onda P, onda P, onda P, onda P, y cada una de esas 4 P's tienen un complejo QRS que le siguen. Sin embargo, a la quinta P vemos que no sigue un complejo QRS, es decir, queda bloqueado este estímulo, y a la siguiente onda P otra vez vuelve a haber complejo QRS. ¿Sale? Entonces el intervalo PR se va a hacer haciendo cada vez más grande, hasta que por fin queda bloqueado. Va a haber una disminución del incremento del espacio PR y una disminución progresiva del intervalo RR de latido a latido previo a la pausa larga que tenemos. La pausa larga siempre va a ser menor al doble de la pausa corta, y la RR que sigue a la pausa larga siempre va a ser mayor que el intervalo RR que le procede. Vamos a desglosar punto por punto cada uno de estos. Nuevamente, si analizamos con detenimiento esta tira de electrocardiograma, podemos ver cómo no todas las ondas P les va a seguir un complejo QRS. Por ejemplo, aquí vemos esta onda P, la cual está siendo bloqueada, es decir, no produce una despolarización ventricular, el estímulo se va a quedar bloqueado en el nodo aurículo-ventricular y no va a ser hasta la siguiente onda P que se va a producir un complejo QRS. Si nos podemos medir los complejos o los intervalos PR, perdón, podemos ver que en el primer latido es de 0.24 segundos, es decir, está prolongado. En el segundo, 0.30, en el siguiente 0.34, en el que sigue 0.36, hasta que va a quedar bloqueado el estímulo. Entonces, como habíamos visto en el fenómeno de Benkevak, va a haber un incremento progresivo en la duración del intervalo PR. Otro punto importante es que el incremento de un intervalo PR a otro cada vez va a ser menor. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos de aquí de 0.24 a 0.30, el incremento fue de 0.06 segundos. Sin embargo, del segundo al tercero, el incremento ya solo fue de 0.04 segundos. Y del tercero al cuarto, únicamente de 0.02 segundos. A pesar de que el intervalo PR se va haciendo cada vez más prolongado, va durando más tiempo, este incremento va siendo menor. Como otra característica del fenómeno de Benkevak, si nosotros nos ponemos a medir los intervalos RR, es decir, la distancia que hay de un pico de la R al siguiente pico de la R hasta antes de la pausa,
podemos ver cómo el RR se va haciendo progresivamente más corto. De aquí a acá mide 0.94 segundos, del segundo al tercer complejo QRS 0.90 y del tercero al 4.88 antes de que ocurra la pausa. Esto podría parecer paradójico, es decir, como si mi intervalo PR se va haciendo cada vez más grande, de manera global el intervalo RR se va haciendo más chico. Y esto se debe precisamente a lo que platicábamos. Es porque el incremento de uno a otro cada vez va siendo menor. Y eso va disminuyendo el intervalo que hay de R a R. Como otra de las características del fenómeno de Benkebach, si nosotros medimos la pausa larga, ¿qué quiere decir esto de la pausa larga? Del último complejo QRS antes de la pausa a el siguiente complejo QRS, vemos que es de 1.72 segundos. Si lo comparamos con el RR previo a la pausa, vemos que este es de menos del doble de la duración del RR previo, que es la última característica del fenómeno de Benkebach, que también, como podemos ver, está ejemplificado aquí en la figura de abajo. Es decir, es lo mismo. Vemos un intervalo PR que se va haciendo progresivamente más grande, el incremento va siendo cada vez menor, por ejemplo aquí de 0.20 a 0.30 son 0.10 milisegundos, 0.30 a 0.35 son solamente 0.05 segundos hasta que se va a bloquear y la pausa larga, es decir, el intervalo que hay del R al siguiente R va a ser de menos del doble que el RR que le precedía. Aquí vemos un electrocardiograma en el cual nuevamente si hacemos este análisis secuencial podemos ver que el ritmo es sinusal, tenemos una onda P presente. La onda P va a conducir a complejos QRS, pero podemos ver en esta tira que hay ondas P que de repente se van a bloquear y ya no van a conducir. Por ejemplo, esta P no va a producir un complejo QRS, esta otra P tampoco va a producir un complejo QRS. Si vemos la morfología de la onda P, vemos aquí es negativa en ABR, positiva en D1, en D2, en ABF. Sabemos que viene el estímulo del nodo sinusal, o sea, nuestro ritmo es sinusal. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar el ritmo, nos ponemos a ver, a medir ya los intervalos PR. Aquí vemos onda P presente, el intervalo PR que cada vez se va haciendo más largo, más largo, más largo hasta que va a dar completamente bloqueado y que va a llegar hacia una onda P que no va a producir un QRS. Nuestro diagnóstico por ende va a ser un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. Este otro ejemplo de electrocardiograma vemos que tenemos ondas P presentes, pero no todas las ondas P van a conducir un complejo QRS. Por ejemplo, esta onda P queda completamente bloqueada en el nodo AB, no produce un QRS, sino es hasta la siguiente P que se produce un QRS. Aquí de igual manera, esta onda P queda bloqueada, esta onda P queda bloqueada. Si nosotros nos ponemos a medir los intervalos PR de uno a otro latido, vemos que esta se va haciendo progresivamente más tardada, más tardada, más tardada, hasta que se va a bloquear. Entonces el intervalo, la onda P va a estar presente, el intervalo PR se va prolongando progresivamente, pero vamos a tener ondas P que no conducen complejos QRS. Nuestro diagnóstico por ende va a ser un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. En cuanto a los bloqueos AB tipo Movitz 2, en este tipo de bloqueo algunos latidos sinusales van a ser conducidos con un intervalo PR normal o prolongado y otros van a estar bloqueados. Sin embargo, la característica es que todos los latidos conducidos tienen un intervalo PR constante, es decir, una diferencia fundamental entre el tipo 1 y el tipo 2 es que en el tipo 1 el intervalo PR cada vez se va alargando más y aquí el intervalo PR puede o no puede estar prolongado, pero siempre va a ser constante hasta que se va a bloquear. Es decir, entre el tipo 1 y el tipo 2 comparten la característica que el bloqueo es intermitente y en lo que van a diferir va a ser cómo se va a comportar el intervalo PR previo al bloqueo. Si vemos en esta tira, vemos que mi intervalo PR es de 0.2 segundos, es decir, podría pensar que es normal, pero tenemos una onda P que no conduce. Y este intervalo PR es constante de latido a latido. Podemos ver igual en nuestra otra tira y en este diagrama que vemos aquí en la parte de abajo, cómo tenemos ondas P. Tenemos aquí onda P, onda P, onda P, hasta que tenemos una onda que no conduce. Aquí de igual manera, onda P, onda P, onda P, hasta que tenemos una P que no conduce. Y si nosotros nos ponemos a medir los intervalos PR, son exactamente iguales. Una característica que también lo va a diferenciar es que la pausa larga, es decir, la pausa del R al R, va a ser exactamente del doble del RR que lo procede. Como recordamos, los tipo Movitz 1, la pausa larga va a ser menor al doble
del intervalo RR que precede a la pausa. Aquí podemos ver la comparación entre los dos tipos de bloqueos. Nuevamente recalcando, MOVITS 1 o tipo 1, intervalo PR que se va haciendo progresivamente cada vez más largo hasta que va a quedar bloqueado el estímulo, y la pausa que se va a producir del intervalo RR en la pausa larga va a ser menor al doble que el RR que le va a preceder a la pausa. En cambio, en el tipo MOVITS 2, el intervalo PR va a permanecer constante hasta que va a quedar bloqueado. Y por ende, la pausa larga va a ser exactamente del doble del intervalo RR que precede a la pausa. Si podemos ver este trazo de electrocardiograma, podemos ver que tenemos una onda P presente, es decir, tenemos ondas P en el electrocardiograma, pero vemos que no todas las P conducen. Por ejemplo, aquí tenemos una P que está bloqueada, seguimos la tira de ritmo, onda P, onda P, onda P, hasta que vemos una onda P que se bloquea. Entonces vemos un bloqueo intermitente. Si nosotros medimos el intervalo PR en este caso, aquí podemos ver que es de 240 milisegundos, 0.24 segundos, y esta se va a mantener constante a lo largo de la tira hasta que va a quedar completamente bloqueado. Nuestro diagnóstico va a ser un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 2. Tenemos otro tipo de bloqueos que son los bloqueos AB de segundo grado 2A1. En estos tenemos una onda P que conduce y la que sigue no lo va a hacer, por lo que van a mantener una relación de 2A1, es decir, dos ondas P por un complejo QRS. Se va a considerar de segundo grado, pero no hay manera de diferenciar entre MOVITS 1 o MOVITS 2 porque no podemos predecir el comportamiento del intervalo PR. No podemos saber si el intervalo se prolonga o se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tira vemos una onda P, conduce un QRS, la siguiente P no conduce. Siguiente P conduce con un QRS, la siguiente P queda bloqueada. Un comportamiento 2A1 es un bloqueo de segundo. Si nosotros vemos este electrocardiograma, podemos ver cómo tenemos ondas P, ¿sí? Pero no todas las ondas P van a conducir. Es decir, aquí tenemos una onda P que queda completamente bloqueada, seguida una onda P que conduce. Una onda P que queda completamente bloqueada, siguiendo una onda P que conduce. Es decir, por cada dos ondas P tenemos un complejo QRS. Entonces hay una onda P presente, el intervalo PR aquí está normal, pero hay ondas P que no conducen. Dos ondas P por cada QRS que se va a conducir. Como no podemos predecir cuál es el comportamiento del intervalo PR, porque solamente tenemos un intervalo PR antes del bloqueo, decimos que es un bloqueo AB de segundo grado 2A1. Ya por último, los bloqueos AB de tercer grado son también llamados bloqueos completos, pues ningún estímulo producido en las aurículas llega a los ventrículos. A consecuencia de esto ocurre algo llamado disociación aurículo-ventricular completa, en la cual la despolarización de las aurículas y de los ventrículos pierden relación. Al no recibir los estímulos los ventrículos por parte del nodo sinusal, tomará el control ya sea el nodo AB, ritmo nodal, o las fibras ventriculares, un escapido ventricular, porque como sabemos no solamente el nodo sinusal tiene esta capacidad fisiológica del automatismo. Cuando no llegan estímulos provenientes del nodo sinusal a las demás células del marcapasos, estas pueden tomar el control del ritmo del corazón y activarse y funcionar como marcapasos. Sin embargo, estas lo van a hacer a frecuencias cardíacas más bajas que el nodo. Si observamos con detenimiento este trazo electrocardiográfico, vemos que tenemos ondas P y complejos QRS presentes. Pero si somos un poco más observadores, vemos cómo no parece haber ninguna relación entre nuestras ondas P y nuestros complejos QRS. Inclusive aunque intentáramos sacar un intervalo PR, veríamos que no tiene sentido porque da valores muy arbitrarios. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí tenemos nuestras ondas P que están documentadas con las flechitas amarillas. Por ejemplo, aquí tenemos una onda P que está metida en una onda T. ¿Cómo sé que es una fusión entre una onda P y una onda T? Si me fijo en las ondas T que siguen, tienen mucho menor amplitud, entonces parece que están sumados voltajes tanto una T como una P. Estas ondas P van a cierta frecuencia. De hecho, si yo sacara la frecuencia de las ondas P, que lo saco muy similar a como saco la frecuencia de los complejos QRS, por ejemplo aquí 300, 150, 100, 75 aproximadamente está nuestro aurícula está latiendo una frecuencia de 75 latidos por minuto, pero cuando me pongo a ver mis complejos QRS, vemos que estos están latiendo a una velocidad de aproximadamente 40 latidos por minuto. Es decir, mi actividad eléctrica de las aurículas está completamente disociada de la de los ventrículos.
Algo que nos tiene que llamar la atención es que nuestros complejos QRS aquí son estrechos, es decir, aquí deben medir 0.08 segundos. Esto lo que nos traduce es que el marcapasos que está tomando el control por este estímulo que está bloqueado posiblemente se encuentra supragiciano o arriba de las de His. Aquí, por ejemplo, podría decir que este es un escape de la unión auriculoventricular o un ritmo de escape nodal. En el caso del trazo que encontramos acá abajo, de igual manera vemos ondas P, que parece que la relación entre onda P y onda P es constante, es decir, el nodo sinusal está despolarizando la aurícula de manera adecuada, pero sin embargo este estímulo no está pasando hacia los ventrículos, es decir, ninguna onda P por sí sola produce un complejo QRS y sin embargo tenemos complejos QRS anchos que están haciendo de otro marcapasos, es decir, está completamente disociado. Aquí este QRS ancho lo que me da a entender es que posiblemente el marcapasos de rescate que está activando mis ventrículos está abajo de las de His o le llamaríamos ritmo de escape infragiciano. Aquí podemos ver en este trazo electrocardiográfico lo que les tiene que llamar la atención de primera instancia es que tenemos un paciente extremadamente bradicárdico. Si yo saco la frecuencia cardíaca, es decir, DR a R, es una frecuencia cardíaca aproximada de 34 latidos por minuto, es decir, muy baja. Si nosotros buscamos ondas P, si las encontramos, están presentes. Por ejemplo, aquí una onda P, 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 y veo complejos QRS, pero pareciera que no hay ninguna relación entre mis ondas P y mis complejos QRS, es decir, están completamente disociados. Por ende, mi diagnóstico es un bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo AB completo. En este otro trazo, que se ve todavía un poco más aparatoso, en toda la tira de electrocardiograma solamente veo dos complejos QRS. Si yo intento calcular la frecuencia cardíaca de este paciente es de hasta 15 latidos por minuto. Y como pueden ver aquí, veo ondas P presentes a un ritmo que se ve bastante regular y complejos QRS que van por su lado. La frecuencia auricular, inclusive si yo la sacara, es hasta 100 latidos por minuto. O sea, parece que nuestro nodo sinusal está intentando aumentar la frecuencia cardíaca, pero el estímulo está completamente bloqueado y es un marcapasos dentro del sistema de conducción por abajo del nodo AB el que está intentando generar un latido ventricular o una despolarización ventricular. En este caso vemos un QRS ancho que nos habla de un ritmo de escape infragiciano. Y nuestro diagnóstico aquí sería un bloqueo AB de tercer grado completo como en el electrocardiograma previo. Y eso sería todo por el día de hoy.